Precioso. Buenos días. Bueno, el siguiente apartado que vamos a ver va a ser acerca de los síndromes restrictivos. Son aquellas en las que se elimina del pulmón. Puede ser a causa del parénquima pulmonar, de enfermedades pleurales, de alteración de la pared o de afecciones que son neuromusculares. La primera parte que vamos a ver va a ser acerca de la telectasia. La telectasia es el colapso de una parte o con menor frecuencia de todo el pulmón, que se desarrolla con el colapso de los alvéolos. Este impide el intercambio gaseoso. Aquí quería que no se confundiera con el neumotórax, porque ambos son colapsos. En la telectasia es la disminución del aire con pérdida del volumen. Es que en el neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural. Aquí encontré un ejemplo en el que encontramos una pelota y la pelota al momento, si le quitas el taponcito, se desinfla. Este sería el ejemplo de una telectasia. Pero si tú comprimes la pelota, igual empieza a desinflarse, pero ya hay una fuerza sobre ella, que sería, por ejemplo, el aire que entra en la cavidad pleural. Este sería un ejemplo del neumotórax. En la telectasia va a ser más vacío el espacio del pulmón, a diferencia del neumotórax, y el parénquima se encuentra muy retraído. En la epidemiología podemos encontrar que es más frecuente en lactantes debido a su anatomía y fisiología todavía. También son la complicación más frecuente en el periodo perioperatorio. Esto debido a la anestesia, ya que puede afectar a la función pulmonar por la alteración de intercambio de gases. Otra sería que son la primera causa de fiebre postoperatoria y representa el 15% de reingresos en pacientes a unidades críticas. En su etiología podemos encontrar que es por asma, fibrosis quísticas, infecciones bacterianas, procesos inflamatorios, reflujo gastroentérico, aspiración, cardiopatía congénita y estenosis traqueal. Entre los factores de riesgo se encuentra la obesidad, el tabaquismo, la edad, como dije en lactantes, o también puede ser en adultos mayores, y la posición quirúrgica, también por el periodo quirúrgico. Nada, ahí sería el reposo prolongado, ¿no? En su fisiopatología se impide el intercambio respiratorio de CO2. Esto va a provocar la disminución de flujo al tejido pulmonar. El aire alveolar se reabsorbe y pasa a los alvéolos vecinos, o bien puede salir. En la retracción de los alvéolos va a provocar el colapso pulmonar. En sus manifestaciones clínicas encontramos tos, cianosis, disnea, estridor, el dolor torácico, en algunas ocasiones hemoptisis y fiebre también. Perdón, ¿qué es hemoptisis? Es la tos con sangre. Doctor, ¿por qué se puede presentar esta? La hemoptisis pues, puede ser debido a si se asocia a algún proceso infeccioso, que podría ser, por ejemplo, una neumonía. Podría llegar a presentarse esto. O la otra, si puede, la telectasia implicaría un proceso obstructivo de la vía aérea. Y eso es lo que impide es lo que da lugar a que se presente el colapso alveolar. Entonces, si esta obstrucción puede ser por un cuerpo extraño, por un tumor que lesione la mucosa, pues puede condicionar la hemoptisis y puede condicionar esta expectoración con sangre. También es por eso que se presenta el estridor, ¿no? Es debido a un proceso obstructivo que puede ser en vías aéreas superiores y esto condicionar la telectasia. De hecho, para que presente una telectasia, tiene que haber una obstrucción de la vía aérea, que puede ser a nivel de bronquios primarios o a nivel de bronquios secundarios, que condicione que una parte del pulmón ya no sea ventilado y esto dé lugar a que se presente el colapso alveolar. Okay.
Por ejemplo, aquí la tos entraría como mecanismo de defensa ante un cuerpo extraño, una obstrucción. Así es. La disnea y la cianosis y el estridor serían por una estenosis de la vía aérea. Y bueno, la hemoptisis también, aparte de la infección, bueno, también vi que era sobre la aspiración de algún cuerpo extraño. Okay. A la inspección y a la palpación vamos a encontrar la disminución del volumen, una formación de un hueco supraclavicular o supraesternal. A la palpación encontramos disminución de los movimientos respiratorios. Las vibraciones vocales están disminuidas o ausentes. Esto debido a recordar que el sonido se transmite por medios físicos. La percusión encontramos un sonido mate y a la auscultación, a la abolición o reducción del murmullo vesicular, que este es uno de los sonidos que se originan a la entrada del aire. Así es. No se les olvide esos datos, todo eso incluye el síndrome de atelectasia. Okay. A la clasificación encontré 3 clasificaciones diferentes. En la primera es atelectasia congénita, adquirida y que se divide en activas y pasivas. En la congénita se debe a una expansión incompleta de los pulmones al nacer, sobre todo en los prematuros. En la adquirida aparece en pulmones ventilados, pero por medio de 3 mecanismos diferentes. Estos mecanismos serían por obstrucción, compresión y reducción. La parte de la obstrucción es de un bronquio o de sus ramas. Cuando las comunicaciones entre los alvéolos y la tráquea está obstruido, ya sea por un tapón, un tumor o un cuerpo extraño, donde el oxígeno es retenido, el oxígeno pasa a los capilares y este provoca el colapso alveolar. También, la siguiente sería la compresión, que es ejercida desde el exterior, que es producida por cualquier proceso que ocupe el espacio dentro del tórax. La compresión puede ser externa, ya sea por un ganglio, un tumor o la elevación del diafragma. Entonces, aquí, doctor, me surgió un conflicto con el neumotórax, y el neumotórax solo por el espacio, el aire, y no necesariamente por una tumoración. Y nomás ahí en el neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural. Y generalmente para que se presente esto, pues tiene que haber una lesión de la pleura como tal, o por ejemplo una lesión del bronquio, ¿no? Que permita la entrada de aire al espacio pleural. Y generalmente es de origen más que nada traumático, es muy raro que podría ser por una tumoración. Y la otra forma adquirida sería entonces por reducción del surfactante. Este tiene el colapso por la tensión superficial de las paredes alveolares, ya que retarda la disminución del oxígeno, la hiporexia, retarda la producción de producir el factor surfactante, lo cual impide que los alvéolos mantengan la tensión adecuada. La otra clasificación la encontré un poco más anatómica, que dependiendo del lugar donde se lleva a cabo el colapso, puede ser segmentaria, lobular o total. La siguiente es muy parecida a la primera, pero es un poco más, dividida. En esta, por ejemplo, la obstructiva, como dije, ya es por obstrucción de los bronquios. La cicatricial o fibrótica, que es la pérdida del volumen secundaria a la formación de un tejido. La pasiva o por relajación, donde la pérdida del volumen es por grandes procesos que ocupan el espacio pleural. La compresiva es la pérdida del volumen entre los espacios intraalveolares. Y la adhesiva es relacionada con problemas del agente tensoactivo, del factor surfactante. Estas son las 3 clasificaciones que le había dado de este lado de las atelectasias adquiridas, que sean activas o pasivas, por compresión, por obstrucción y absorción o por pérdida del factor surfactante. Entre el diagnóstico puse algunas radiografías
En la primera es una telectasia obstructiva, donde hay disminución del volumen izquierdo, hay un desplazamiento de estructuras del mediastino, hay hiperinsuflación compensadora del pulmón derecho por la pérdida del volumen del pulmón izquierdo. Y Si se fijan, hay una radiopacidad que está borrando por completo todo el emisoras del lado izquierdo. Si observan, no se alcanza a ver ni la silueta cardíaca. Y la tráquea se ve desplazada hacia el lado izquierdo. Y del lado derecho, pues se ve el pulmón más distendido, incluso los espacios intercostales se ven un poquito horizontalizados. Entonces, la imagen, esta sería una telectasia de todo un pulmón, ¿no? Sería una telectasia de todo el hemitórax. Si es una radiopacidad completamente homogénea. Ok. Y la causa por la que la encontré fue por un tapón mucoso en un paciente que fue intubado. En la radiografía del lado derecho es una telectasia cicatricial del lóbulo superior derecho. Igual hay una disminución de volumen del pulmón, un desplazamiento del mediastino y hay una elevación del diafragma. Igual está hiperinsuflado del lado izquierdo como compensación de la pérdida del volumen. Y la causa también fue por un proceso tuberculoso. Así es. Si se fijan, incluso aquí la radiopacidad no es completamente homogénea, se observa se alcanza a ver como unas pequeñas cavitaciones en la porción superior. Se ven cavitaciones, esto sería sugestivo de un proceso tuberculoso. La tráquea, si la alcanzan a ver, está desplazada, pero hacia el mismo sitio de donde está la lesión. Recuerden que la telectasia se retrae el pulmón y eso condiciona que se desplace el mediastino hacia el lado de donde está la lesión. Ese es un dato muy importante que nos va a servir para diferenciarlo de ahora que veamos derrame. Verán que es un dato muy importante. En la telectasia, las estructuras del mediastino, claro, va a depender de qué tan severa sea la telectasia. Si es una telectasia lobar, como se ve aquí, o en la placa del lado izquierdo, que es de todo el pulmón, pues va a retraer por completo las estructuras del mediastino hacia el lado de donde está la lesión. Y pues vean en la parte baja de aquí, en la placa del lado izquierdo, en el emisoras derecho, en el lóbulo inferior derecho, pues se ve cómo está sobredistendido el pulmón para compensar la telectasia que tiene en la porción superior. Ok. En las siguientes radiografías, ambas son de un mismo caso, que es una telectasia cicatricial. La radiografía está en posterior anterior y lateral. La afección es en el lóbulo superior derecho e izquierdo, es en ambos. Hay una hiperinsuflación igual compensatoria y la radiografía lateral se ven igual lesiones calcificadas. Igual fue por secuelas de un proceso de tuberculosis. A ver, la otra. ¿Tienen aquí en esta área? Son de estas. Y en la porción de los ápices, ¿no? En las cúpulas diafragmáticas. Digo, en las cúpulas, los ápices pulmonares. Ajá. En esta también es una radiografía, bueno, la del lado izquierdo, de telectasia del lóbulo superior derecho. Está igual en posterior anterior. Hay un aumento de densidad en paramediastínicos y corresponde al colapso tiene un margen cóncavo y dice que es un colapso completo. Okay. Y la del lado derecho tiene un signo que dice que es el de la S de Golden, que se muestra que es esta parte. S de Goldman. Es formada por la curva cóncava del lóbulo atelectásico y la parte convexa es por la parte inferior del ilium. Bueno, este es otro ejemplo. Sí, pero... si la regresa tantito.
Vean en la placa del lado derecho donde está la telectasia, donde está marcando la flecha, hacia arriba vean la tráquea, vean cómo la tráquea también está siendo desplazada hacia el lado de la lesión, está retrayendo la tráquea. Debido al problema al proceso de atelectasia, la tráquea está siendo desplazada hacia el lado de la lesión. Ese es también otro signo de que les apoya que hay una atelectasia de este lado, en la porción superior derecha del memitórax. Ok. En esta menciona, bueno, son atelectasias del lóbulo superior izquierdo. En la del lado izquierdo es una imagen que muestra del lado, la parte B muestra la proyección lateral. Hay un aumento de densidad alveolar y se desplaza la cisura mayor. Y la del lado derecho, la radiografía, es igual a atelectasia del lóbulo superior izquierdo, pero aquí hay una hiperclaridad del borde aórtico y también hay una insuflación compensatoria. Bueno, es un corte de una tomografía Excel computarizada. Menciona que es una atelectasia redonda. Se ve como una masa con base en contacto con la pleura y el vértice está en dirección medial. Y bueno, lo busqué y se le denomina signo de cola de cometa. En su diagnóstico diferencial encontramos embolismo pulmonar, tumoraciones, hemorragia pulmonar, anomalías vasculares, malformaciones congénitas. Y como tratamiento encontramos no quirúrgico y quirúrgico en la utilización de broncodilatadores, antibióticos, quimioterapia y esteroides. Y en quirúrgico, dilatación puede ser por una estenosis traqueal, una resección por una bronquiectasia y una extracción de la aspiración de algún cuerpo extraño. Más que nada, en este caso, la causa más frecuente es por taponamientos por secreciones. Entonces, una de las causas más comunes, pues, se observa en pacientes, como mencionó su compañera, posquirúrgicos que están mucho tiempo postrados. Recuerden que eso favorece acúmulo de secreciones y si esas secreciones no se expectoran, pues se forman tapones mucosos y son los que originan la atelectasia. La otra situación, pues, también sería pacientes, por ejemplo, con procesos infecciosos, neumonías, en las cuales no se hace un buen drenaje de secreciones, favorecidos ya sea por la fisioterapia o con las nebulizaciones, y pues se forman estos tapones mucosos y se presenta la atelectasia. O si un paciente está con apoyo ventilatorio y no se hace un lavado bronquial adecuado, pues también se presenta esta complicación. La otra sería pues, por compresiones, como menciona su compañera, por tumoraciones, por procesos cicatrizales que disminuyen la luz del bronquio y que condicionan esta complicación. Entonces, lo más importante ahí pues va a ser el adecuado drenaje de secreciones. Entonces, se hacen lavados bronquiales, se pueden hacer nebulizaciones, fisioterapia, incluso se pueden someter a broncoscopía para hacer un adecuado lavado bronquial y entrar y tomar biopsias para ver si no, o ver qué lesión es la que está condicionando el proceso obstructivo del bronquio. Y se caracteriza generalmente este proceso de atelectasia porque son pacientes que presentan en forma súbita disnea de inicio súbito, tos, cianosis, disnea, bueno, ustedes taquipneico, con presencia de tiros intercostales, y como comentaba su compañera, la exploración, la movilidad del lado donde está la lesión va a estar disminuida, la transmisión de las voces, las vibraciones vocales van a estar disminuidas, va a estar mate o submate a la percusión, y el ruido respiratorio va a estar disminuido. Todos esos datos van a hablar de atelectasia. Okay. Bueno, el siguiente síndrome que vamos a ver va a ser el de condensación. El pulmón tiene como estructura heterogénea, bueno, está compuesta por diferentes tejidos. Y cuando se vuelve homogénea, llena los espacios aéreos, que son, bueno, los alvéolos de líquidos o exudado, dando así el síndrome de condensación. Entonces, se caracteriza por cambios en el contenido alveolar, normalmente lleno de aire y cambia por líquido exudado, se produce una consolidación del parénquima pulmonar y se vuelve homogéneo.
Entre las causas, la más común es la neumonía. También está el carcinoma, fibrosis pulmonar, quistes y abscesos. Bueno, aquí también en el texto menciona, en el Argente menciona que cualquier microorganismo es capaz de infectar el pulmón y de producir el síndrome de condensación, pero tiene que ser en un periodo suficientemente extenso y llenar los alvéolos de exudado para que la clínica sea evidente. En los factores asociados encontramos deficiencia inmunológica, hospitalización prolongada, infecciones previas, traumatismos o cirugías, desnutrición y tabaquismo. En la fisiopatología, iniciamos con una infección del parénquima pulmonar. Esto va a provocar un mecanismo de inflamación donde hay migración de leucocitos al espacio alveolar. Bueno, lo que sería congestión, inflamación y liberación de citocinas. De ahí hay un proceso que se llama hepatización roja, que es la congestión vascular, el exudado del líquido intraalveolar y la infiltración de neutrófilos. En la hepatización gris sería el depósito de fibrina y destrucción de células inflamatorias, y de ahí se da la resolución que se ve durante el exudado, que es digerido por enzimas. En las manifestaciones clínicas encontramos tos, fiebre, dolor de tipo puntada ocasional, que me parece que es de lo más característico, la matidez percutoria, estertores crepitantes y la frecuencia respiratoria aumentada. Las manifestaciones son muy variables y están relacionadas con la magnitud del parénquima que ya está comprometido. Recuerden que el dolor torácico, bueno, el dolor es otro síntoma común en tórax, pero el dolor pues, puede ser causado por diferentes causas, ¿no? Puede ser desde una causa, una lesión en la pared torácica, puede ser por lesión a nivel de pleura, del parénquima, corazón. Entonces hay que hacer una buena simulogía. Generalmente el dolor de tipo pleural o de que origina en pulmón es de tipo punzante y se exacerba con los movimientos respiratorios o con la tos. Es lo que nos puede ayudar a distinguirlo. Ok. Bueno, la exploración, la inspección y palpación, encontramos la movilidad del hemitórax disminuida, taquipnea y disnea. A la palpación corroboramos que hay una hipomovilidad y las vibraciones vocales están aumentadas. Por lo mismo de que el sonido, como les comentaba, se transmite por medio físico. Como está condensado, tiene la capacidad de diseminarse. En la percusión y auscultación encontramos también matidez en el foco de condensación, y en la auscultación se presentan crepitaciones, el soplo tubárico también puede estar presente. Y la egofonía. Al diagnóstico esta es una radiografía también en la que vemos en la parte inferior la condensación. En se visualizan los bronquios aireados. Fijan en la placa del lado derecho, también se ve una radiopacidad, pero no es tan homogénea como en el caso de la telectasia. Se alcanza a ver un poco de aire y los bronquios alcanzan a definir parte de los bronquios. Y el resto del parénquima, pues sí se ve como una opacidad difusa. Eso sería más compatible con una neumonía. ¿La puede regresar, por favor, tantito? Entonces, la anterior, por favor. Fíjense cómo nuevamente la movilidad está disminuida en el lado donde está la lesión. Entonces, generalmente, el lado que se mueve menos del tórax es donde se encuentra la lesión. Aquí también tiene taquipnea y disnea, pero aquí, en la telectasia, recuerden que las vibraciones vocales estaban abolidas, aquí están aumentadas, debido a que, como comenta su compañera, el parénquima pulmonar está más condensado, y recuerden que el sonido se transmite más por lo sólido que por el aire.
Entonces, es algo que nos va a ayudar a diferenciarlo. Pase la siguiente, por favor. A la percusión, pues como está más condensado, pues va a estar mate. Recuerden que el sonido normal a la percusión del pulmón es claro pulmonar. Y la auscultación es clásica o la presencia de crepitaciones, el soplo tubario que menciona, y la broncofonía. ¿Qué es la broncofonía? ¿Qué es la broncofonía? El aumento de la resonancia. La El aumento resonancia. de la voz a la auscultación. Sí, cuando le pedimos al paciente que, bueno, que podemos decirle que diga uno, dos, o que cuente, o que hable en voz muy suave, entonces vamos a escuchar cómo la transmisión de la voz se encuentra aumentada, pero distorsionada. Esa es la broncofonía. Okay. La egofonía más que nada se escucha en el derrame. Broncofonía es en atelectasia, en síndrome de condensación. Bueno, esa es otra radiografía en donde se muestra en el lóbulo superior izquierdo, se aprecia la consolidación pulmonar. Igual menciona que están los bronquios aireados. Realmente los dos pulmones están completamente afectados, una neumonía de focos múltiples, un proceso muy severo. De hecho, ni la silueta cardíaca se observa muy difusa, ¿no? No se alcanza a distinguir bien. Aunque también la placa está muy penetrada. Se fijan, se ven todos los arcos costales y se observa la columna. Entonces eso hace que la placa no es de muy buena técnica, pero sí se observa un infiltrado en ambos campos pulmonares. Los dos pulmones están afectados. Lo que sigue, por favor. Como tratamiento, podremos utilizar antibióticos, hidratación general, analgésicos y antipiréticos. El siguiente síndrome que vamos a tocar va a ser la de fibrosis intersticial. Este es un grupo de trastornos que compromete el intersticio pulmonar y en grado variable los espacios alveolares y vías aéreas más pequeñas. Existe una variedad de enfermedades que afectan el parénquima pulmonar, que entre sus causas están la inhalación del polvo al carbón, la inhalación del polvo proveniente del heno mohoso, de la paja y los granos, asbestosis por la inhalación de fibras de asbesto, siderosis debido a la inhalación del polvo de hierro, enfermedades autoinmunes o de forma idiopática. La fisiopatología es el resultado de la repetilización tras la lesión de las células epiteliales alveolares. Por ejemplo, en este caso hay un agente causal que produce una lesión a nivel del epitelio alveolar, activando células inflamatorias y células parenquimatosas que secretan mediadores celulares, dando lugar a la inflamación alveolar crónica y a la aparición de fibrosis pulmonar por una agregación de matriz extracelular. En resumido en pasos, a causa de un agente o una lesión ocurre un aumento de apoptosis que atrae a mediadores miofibroblastos y producen matriz extracelular, provocando así la fibrosis. Entre sus manifestaciones clínicas encontramos tos seca, hipocratismo digital o los dedos en palillo de tambor, estertores, disnea en reposo y disnea de esfuerzo. El síntoma fundamental de estas enfermedades es la disnea de esfuerzo y en casos avanzados se presenta incluso la disnea en reposo. A la exploración encontramos en la inspección disminución de movimiento y el hipocratismo, a la palpación igual a disminución de la plexación y a la auscultación los estertores crepitantes. ¿Y la transmisión de la voz cómo está? También estaría dada por lo mismo de que es una fibrosis. ¿Cómo estaría? Igual habría broncofonía. No necesariamente, pero puede estar ligeramente aumentada. Okay.
¿Y a la percusión? Bueno, en esos casos, bueno, había igual investigado y que no hay como tal síntomas, bueno, una semiología diferencial. Entonces, nada más sabía que se escuchaban estertores, pero sobre la percusión no encontré si igual había sonido mate. No, no lo hay. De hecho, a la inspección comúnmente puede haber disminución de los movimientos respiratorios en ambos campos pulmonares, porque generalmente los dos pulmones están afectados, aunque va a depender de qué tan severa sea la infección, digo, la afección. Pudiera ser que los movimientos respiratorios incluso fueran normales. La ampliación y ampliación pudieran estar ligeramente disminuidas. La transmisión de la voz puede estar normal o incluso ligeramente aumentada. A la percusión va a haber claro pulmonar y lo que sí nos va a llevar la atención son la presencia de estertores crepitantes, ¿sí? O en velcro. Claro que esto va a depender de qué tan severo sea el proceso, ¿verdad? Entre más severa sea la fibrosis, pues la restricción que va a tener el pulmón pues va a ser mayor. Y lo que nos va a orientar más al diagnóstico, la regresa a la anterior, por favor, es la presencia de que son pacientes que se quejan de tos crónica, una tos seca, con disnea, como usted comentaba, inicialmente de esfuerzo, y la presencia del hipocratismo digital. Y ya con los antecedentes que mencionaba, que tengan accidente de exposición a polvo de carbón, de paja, asbesto, de hierro o pruebas autoinmunes, por ejemplo, artritis reumatoide o lupus, pueden llegar a causar este tipo de problemas. Entonces es un diagnóstico pues diferencial, ¿no? El que se establece. Okay. Nada más, bueno, para recordar, los estertores crepitantes, tipo el velcro, son un sonido que se escucha al inspirar y el sonido es muy similar, como dicen, al pisar nieve o despegar un velcro. Bueno, por eso es que se le dice así, se le denomina así, tipo velcro. En el diagnóstico podemos solicitar una radiografía, un ATAC, gases en sangre arterial, pruebas de función pulmonar o la fibronoscopía. Cuando el compromiso es generalizado, la imagen, por ejemplo, en una radiografía, tiene el signo del panal de abejas. En el Argente también menciona que el ATAC es el método de elección, pero realmente dicen que para determinarlo es la fibronoscopía. Bueno, es que lo que más inicialmente se utiliza es la placa de tórax y ya para confirmar el diagnóstico, pues la TAC y la endoscopía, la fibroendoscopía, ¿no? La prueba de gases va a ser por una hipoxemia y las pruebas de función pulmonar, por ejemplo, la espirometría, que podría ser por un patrón de insuficiencia ventilatoria. A tratamiento encontramos medicamentos, terapia con oxígeno y ya en casos más graves un trasplante de pulmón. Estas igual son radiografías donde el compromiso es generalizado. Y aquí hay el signo del panal de abejas, pero me parece un poco tenue. Sobre todo se observa en las regiones apicales, ¿no? De ambos campos pulmonares, sobre todo del lado derecho, es donde se observa más el signo de panal de abeja. Como si fueran pequeñas cavitaciones. No sé si lo pueda señalar, no se ve. Esta igual es una tomografía Excel computarizada donde se visualizan cambios de fibrosis cicatricial. Del lado izquierdo es tiene la cavidad disminuida y del lado derecho ya se ve muy engrosada. Okay. Y el último de los síndromes, la cavitación. Este es un espacio con pérdida de parénquima pulmonar, llena de gas dentro de una masa o de un nódulo.
En este también encontramos una diferencia con un quiste, en la que mencionan que el quiste es menor a 4 milímetros y la cavidad va a ser mayor a 4 milímetros, pero menor a 3 centímetros. Esta es producida por la expulsión o drenaje de la parte necrótica o del parénquima tras una lesión y es expulsada por el árbol bronquial. Para la diferencia, como mencionaba con el quiste, este es un espacio que contiene igual aire, pero tiene bordes bien delimitados y es de pared fina. Entre los factores encontramos tuberculosis, carcinomas, linfomas, abscesos, quistes y neumonías necrotizantes. Las cavernas se originan como consecuencia de la necrosis del tejido inflamatorio y, como les mencionaba, es eliminado a través del árbol bronquial. En las manifestaciones clínicas encontramos tos, puede ser con o sin secreciones o expectoraciones, un soplo cavitario, el gargoteo, que es un sonido producido por el movimiento del líquido en el interior de una cavidad, o la pectoroliquio, que es el signo de auscultación que consiste en la percepción de la voz del paciente. Pectoriloquia, ajá. Ajá. Esta, donde se ausculta, se escucha claramente como si también estuviera hablando, se escucha articulada la voz. Recuerden que de la pectoriloquia se le pide al paciente que hable, como se dice, en voz cuchicheada, ¿no? Como en voz en secreto, como si no quisiera que lo escucháramos. Entonces habla en voz muy baja y si ustedes lo escuchan en el parénquima pulmonar normal, no se entiende lo que dice, se oye muy a la lejanía. Cuando hay una cavitación o en este caso, o incluso también puede ser en la condensación, en la que el parénquima está más denso, se alcanza a escuchar mucho mejor la transmisión de la voz, como si lo estuviéramos oyendo directamente al oído. Se entiende mejor. Ok. En la exploración encontramos en la inspección la disminución de la movilidad, una frecuencia respiratoria aumentada y disnea. A la palpación, las vibraciones vocales están ausentes, una disminución de la amplexación. A la percusión puede haber matidez. A la auscultación, un soplo cavitario intenso. El soplo cavitario, recuerden que es como si soplaran a través de un tubo. Recuerden que este soplo se presenta en la inspiración. Normalmente la inspiración es activa y la inspiración es pasiva, entonces es muy suave el ruido respiratorio en la inspiración. Cuando está el soplo cavitario se oye como si estuvieran soplando a través de un tubo. Se escucha ese tipo de soplo y es de un tono alto debido a la presencia de la cavidad que se encuentra en el pulmón. Al diagnóstico encontramos ciertas características que se deben de evaluar. Entre estas está el grosor de la pared, el contorno, si es regular, la presencia de su contenido, las lesiones y las características del parénquima. En la radiografía, aquí se ve si una radiografía de posterior anterior y la del lado derecho, una lateral, en la que se muestra una afección en el lóbulo inferior derecho, con un aspecto de masa y una central. Entonces se ve como un nivel, ¿no? Como si tuviera un nivel ahí de aire, tanto en la lesión en la base del lado derecho, en la placa del lado izquierdo, pues viéndola de frente, se observa un nivel hidroaéreo aquí. Y también se observa en la lateral, se alcanza a ver como si hubiera una línea de aire dentro de la lesión del tumoral que pues, se presenta. Se me olvida también que aquí entre las características a evaluarse, el grosor de la pared también orienta a saber más o menos la etiología. Por ejemplo, cuando la pared es de un grosor delgado, fino,
Por ejemplo, en etiología se encuentra tuberculosis, un dermatocele o una displasia broncopulmonar. Y cuando es una pared gruesa, se puede relacionar con un carcinoma, un hematoma o un linfoma. Y de ahí continuaríamos con el síndrome pleural. ¿Alguna duda de los síndromes anteriores? Yo nada más tenía la duda de cómo es una fibronoscopía. Es una, pues es un estudio de endoscopía porque se hace a través del bronquio, ¿sí? El objetivo de esta fibroendoscopía pues es observar las características del lavado bronquial, descartar si no hay alguna tumoración, alguna cicatriz en el lavado bronquial, y también se le hace un lavado y cepillado bronquial para tomar muestras para estudio citológico, para cultivo y para estudio citoquímico para descartar la presencia de alguna neoplasia. Este es el objetivo de la endoscopía, pero en vías aéreas, ¿no? Es la fibroendoscopía. ¿Y es común, realizarse ese estudio no sé, en el IMSS o algo así? Pues sí se realiza, bueno, dependiendo, siempre y cuando se requiera que el estudio en el paciente, sí se realiza. Claro que tiene que el paciente estar bajo sedación y en un momento dado se tiene que dar apoyo ventilatorio para que no vaya a tener alguna insuficiencia respiratoria, pero sí se puede llevar a cabo este estudio. Oh, ok, doctor, gracias. ¿De los síndromes alguna duda o comentario? ¿Nadie? ¿Todo quedó claro? Sí, doctor. ¿O algo que guste usted agregar? Pues no, ahorita sí, no. Después más adelante. Ok. Bueno, entonces, continuamos con el de derrame, por favor. Ok. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Brice. Y ¿qué tal? Buenos días, compañeros y profesor. Pues yo les voy a hablar sobre el síndrome pleural. Voy a abarcar 4 temas, que es neumotórax, hemotórax, neurotórax y quirotórax. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar, tenemos una anterior, por favor. Ay. Bueno, para empezar, ¿qué es un síndrome pleural, no? El síndrome pleural lo podemos definir como una acumulación de líquido. Una anterior, por favor. Ahora sí, la siguiente. Bueno, sí. Bueno, podemos definir una acumulación ya sea de líquido o aire en la cavidad pleural y el líquido este líquido también se puede llegar a formar por espacios transcelulares corporales. El derrame pleural se presenta cuando la tasa de formación de líquido excede su eliminación. Este derrame pleural se puede presentar entre la pleura visceral y el espacio pleural, como aquí lo vemos, pues se forman en el espacio pleural. La siguiente, por favor. Bueno, en condiciones normales, este líquido que les había mencionado que se queda en el espacio pleural, nace desde los capilares de la pleura parietal, pero este mismo se elimina por los vasos linfáticos que se encuentran también en esta misma pleura parietal. Este líquido también puede entrar desde los espacios pulmonares intersticiales a través de la pleura visceral o desde pequeños orificios en el diafragma, con lo cual esta patología surge por una deficiencia en esta eliminación de este líquido. La siguiente, por favor. Bueno, esos derrames pleurales se clasifican como en exudados o transudados. Un derrame pleural, por ejemplo, de tipo exudado, usualmente es bilateral
ocurre cuando el balance de las fuerzas hidrostáticas son alteradas a favor de la acumulación de líquido pleural y la permeabilidad de los capilares es a las proteínas es normal. También tenemos el derrame pleural exudativo, el cual es con mayor frecuencia unilateral y se desarrolla cuando la superficie pleural y o la permeabilidad capilar están alteradas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos dos causas, las dos causas de, por ejemplo, aquí tenemos la del derrame pleural, que es de tipo trasudado, el cual sus causas son como la falla ventricular izquierda, la cirrosis hepática, el hipotiroidismo, entre otras. También las causas de derrame pleural de tipo exudado es la malignidad, el derrame paraneumónico, tuberculosis, infarto pulmonar, y entre otras. La siguiente, por favor, Brice. Bueno, aquí tenemos unas imágenes del derrame pleural, en el cual se nos clasifica como tres: mínimo, moderado y masivo. En el mínimo podemos ver que una acumulación de líquido en este espacio pleural de alrededor de 350 mililitros. En el moderado, de 350 a 1500 mililitros. Y en el máximo o el masivo, de más de 1500 mililitros. Aquí podemos ver cómo esta acumulación de líquido hace que el pulmón se vaya colapsando poquito a poquito. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el primero, que es el hidrotórax, el cual se nos define como la acumulación de trasudado, ya sea seroso, en el cual lo podemos denominar tórax. Esta afección puede ser unilateral o lateral, y la causa más común de es la insuficiencia cardíaca congestiva. También pueden existir otras, como la insuficiencia renal, hepática y tumores malignos. Por favor. Bueno, aquí tenemos que los derrames pleural transudativos o exudativos se distinguen midiendo las concentraciones de lactato deshidrogenasa y de la proteína del líquido pleural. La lactato deshidrogenasa, cabe mencionar, que es una enzima que se libera cuando el tejido está inflamado o lesionado. Y con estas mediciones de la lactato deshidrogenasa se pueden identificar fácilmente los trastornos ya sean pleurales o oxidativos. Por ejemplo, en un oxidativo tenemos muy alto la lactato deshidrogenasa hasta las proteínas, como ya les había mencionado. La siguiente, por favor. Estos que menciona su compañero se conocen como criterios de Lai, ¿sí? Y la regresa tantito. Y es muy importante determinarlo porque, como vieron, pues un trasudado generalmente se debe a problemas de falla cardíaca, falla renal, falla hepática, como mencionó también su compañero, hipoalbuminemia, hipotiroidismo. En cambio, el exudado puede ser de origen, puede ser por una neoplasia, puede ser por un proceso infeccioso. Entonces, dependiendo de la etiología, pues va a ser el manejo que se le va a dar. Entonces, es muy importante mandar estas determinaciones del laboratorio. Hay que tomar una muestra de líquido pleural y pedirle que nos haga determinación de deshidrogenasa, colesterol, proteínas, para en base a eso clasificarlo como exudado o trasudado, y en base a eso tratar de determinar cuál es la causa del derrame que está presentando nuestro paciente. Ok. Sí. Bueno, aquí les tengo dos imágenes de hidrotórax, en el cual, por ejemplo, aquí tenemos un derrame pleural en el lado derecho, y aquí tenemos un derrame pleural en el hemitórax izquierdo. Fíjese, permítame, Tony. Vean en la placa cómo normalmente se ve una radiopacidad completamente homogénea en la placa del lado derecho. Se ve una radiopacidad en el hemitórax derecho completamente homogénea que va desde la base del pulmón hasta el ápice. Pero si se fijan, tiene una convexidad interna, ¿sí? Es convexo. Digo, concavidad interna. Esa es la imagen clásica del derrame. Dependiendo qué tan importante es el derrame,
puede ser que desplace las estructuras, pero hacia el lado contrario donde está el derrame. Si se fijan, la silueta cardíaca se ve un poco más desplazada hacia el lado izquierdo, aunque claro, me podrían decir, bueno, es que también tiene cardiomegalia. Podría ser que este paciente tenga cardiomegalia y el derrame sea secundario a insuficiencia cardíaca, pudiera ser también la situación. En la placa de al lado se observa normalmente el derrame pleural, normalmente como una radiopacidad homogénea de concavidad interna, y la cual, se fijan, está borrando incluso parte de la silueta cardíaca, ¿sí? Entonces, pero en este caso, a diferencia de la telectasia, no está jalando las estructuras mediastinales, como lo veíamos en las placas previas. Aquí las estructuras de mediastina incluso no están siendo desplazadas, están en su lugar. Entonces, es un dato en la placa de tórax que nos ayuda a diferenciar si la radiopacidad homogénea que estamos viendo en la placa es debido a una telectasia o es un derrame. Uno de los datos es, pues, si se fijan, es evidente que el derrame tiene la concavidad interna, el derrame se va a ir hacia la porción basal, porque el líquido se va hacia las bases, ¿sí? Y en cambio, en cada caso de la telectasia que vimos en las placas previas, pues la radiopacidad es completamente homogénea y llega a traccionar las estructuras del mediastino, dependiendo qué tan grande sea la telectasia que tenga nuestro paciente. Y no se ve esa concavidad interna que se observa en el derrame. La que sigue ya, por favor. Ok. Bueno, y aquí tenemos otra afección que la podemos definir como empiema o piotórax, cualquiera de las dos, el cual se nos refiere como una infección en la cavidad pleural. Es producido por exudado que puede contener glucosa, proteínas, leucocitos o hasta restos de células muertas tejido. En pocas palabras, pus, que es ocasionada por una neumonía bacteriana, ser ocasionada por ruptura de vasos pulmonares, invasión de una infección subdiafragmática o hasta una infección relacionada con algún traumatismo. La siguiente. Bueno, este empiema puede acompañarse de fiebre, aumento de recuento de leucocitos o hasta otros signos de inflamación. La siguiente. No se escucha. No se escucha. Ay, perdón. Bueno, aquí tenemos el tórax. ¿Cuál es el derrame de la linfa en la cavidad torácica? El quilo es un líquido lechoso que contiene kilomicrones y que se encuentra en el líquido linfático. Este se origina del tubo digestivo, por lo cual el conducto torácico transporta el kilo a la circulación central. Pero cabe mencionar también que esta es una de las causas más frecuentes o comunes en el derrame pleural o en neonatos, ya sea por una consecuencia en su malformación congénita del conducto torácico o de los canales linfáticos. La siguiente, de favor. Bueno, como ya les he mencionado, puede ser resultado de un traumatismo, una infiltración maligna, en la cual puede obstruir el transporte de kilo del conducto torácico a la circulación central. Y una complicación, sus complicaciones pueden llegar a tener procedimientos quirúrgicos y entre otras cosas. Aquí después, por ejemplo, aquí una imagen que es kilo que está aquí en el espacio pleural. La siguiente, por favor. Aquí les puse algunas imágenes también. ¿Algo quiere aquí agregar, doctor? Pues no, más que nada radiográficamente la misma imagen, ¿no? Una radiopacidad homogénea. Sí. El diagnóstico más que nada de que sea quilotórax va a ser al hacer la punción y mandar a estudiar el líquido pleural, y en la que nos van a mencionar la presencia de los kilomicrones, ¿no? Doctor, una pregunta. Mande. Dentro de los síntomas, o el síntoma característico sería más que nada dolor de pecho. Pues dentro de los síntomas, el paciente va, dependiendo qué tan severo sea el derrame,
va a experimentar tos, va a experimentar disnea. ¿Sí? Y aquí el dolor va a ser de tipo pleural. Como mencionaba, es un dolor punzante que se exacerba con la respiración y con la tos. Y pues dependiendo la patología que lo esté acompañando, si es pues falla cardíaca, pues vamos a encontrar pues aparte de la disnea, edema, ¿no? Si es por ejemplo, falla hepática, pues vamos a encontrar paciente con ictericia, presencia de red venosa colateral, ascitis. Si es por falla renal, pues lo vamos a encontrar pálido, con aliento urémico, con edema generalizado, ¿no? Si es por un proceso infeccioso, una neumonía, pues va a tener tos, expectoración, fiebre y los datos que ahorita su compañía va a comentar a la exploración. Entonces todo va a depender de la causa que esté originando el derrame. Gracias, doctor. Sí. Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver algunas manifestaciones clínicas en el cual este líquido en la cavidad pleural actúa como alguna masa que ocupa espacio y por lo cual puede ocasionar una disminución en la expansión pulmonar en el lado afectado. También estos signos que son característicos de matidez en la percusión y de disminución en los ruidos respiratorios, la cual puede estar presente también una hipoxemia. Gracias, por favor. También otros signos complementarios podemos poner que es disnea, la cual es el síntoma más frecuente y tiene lugar porque el líquido comprime el pulmón, ocasionando un incremento en el esfuerzo o en la frecuencia de respiraciones, y el dolor pleútico, el cual más que nada se puede acompañar con un malestar constante. La siguiente, por favor. Aquí les pongo un mini cuadro resumiendo todo lo que tiene que ver con derrame pleural, cuál es la acumulación de líquido en el espacio pleural, separando el pulmón lleno de aire de la cavidad torácica. Aquí podemos notar que su nota de percusión es mat, que la tráquea se puede ver desplazada o desviada hacia el lado no afectado por la acumulación de líquido en el lado afectado. También los ruidos respiratorios pueden ver disminuidos, que no hay ruidos accesorios y que se puede llegar a presentar una disminución en los ruidos de la voz transmitidos. Y pues nada más de esta parte. ¿Quiere que le siga, doctor? Todavía me falta neumotórax y apnea obstructiva del sueño. No, eso lo vemos mañana, pero bueno, aquí nuevamente, dependiendo qué tan grande es el derrame, ¿verdad? Pero nuevamente a la inspección la movilidad va a estar disminuida en el lado donde se encuentra el derrame pleural. Entonces, dependiendo de qué tan grande es el derrame. Si menciona a su compañero, si un derrame es menor de 300 mililitros, pues no va a causar tanta afectación. Pero si es de más de 350, más del 30%, pues va a haber ya más datos clínicos. Pero en general, la movilidad va a estar disminuida. Entonces, la ampliación y la ampliación van a estar disminuidos del lado donde esté el derrame. A la palpación, la transmisión de la voz, como mencioné ahí, va a estar también disminuida, porque pues recuerden que la transmisión de la voz es debido es la transmisión de las vibraciones vocales del parénquima pulmonar hacia la pared torácica que nosotros percibimos en la palma de la mano. Si hay líquido que esté entre la pared torácica y el pulmón, pues esa transmisión de la voz va a estar muy disminuida porque hay un espacio que está impidiendo que esa transmisión se lleve a cabo. Como hay líquido pleural, pues a la percusión, pues en lugar de un claro pulmonar vamos a encontrar matidez o submatidez, y el ruido respiratorio va a estar disminuido debido también a que el pulmón no está en contacto con la pared y está la presencia de líquido pleural. Podemos encontrar lo que se conoce como egofonía, pero eso la vamos a encontrar en la parte superior del derrame, no en el área del derrame. En cambio, la broncofonía, en ambos hay un aumento en la transmisión de la voz, pero en el caso de la condensación, la broncofonía la vamos a encontrar en el área de condensación. Y en el derrame, la egofonía la vamos a encontrar en la parte superior del derrame. Si me regresa tantito la placa, porque las diapositivas, por favor. Otro poco. O la otra. Aquí.
Aquí, entonces, en esta, o en la que sigue. Fíjense, aquí en el área del derrame, por ejemplo, en la placa del lado derecho, donde se ve el derrame pleural derecho, en el área del derrame, que es la capacidad homogénea que vemos, pues aquí vamos a encontrar la movilidad disminuida, la transmisión de la voz disminuida, matidez a la percusión, el ruido respiratorio disminuido. Pero por arriba del derrame podemos encontrar lo que se conoce como egofonía, ¿sí? Que es el aumento en la transmisión de la voz como si con un tono, como si fuera voz de cabra, se escucha muy distorsionado, ¿sí? De hecho, esta línea cóncava, de concavidad interna que se ve en la placa, la podemos determinar por percusión y se conoce como la línea parabólica de Damaso. Sí, y esa puede ser delimitada por percusión, y en la cual se delimita hasta qué área, hasta dónde llega el derrame pleural. ¿Sí? Y es un dato clínico que nos orienta que lo que el paciente está presentando es un derrame pleural. Hay un triángulo que se llama también triángulo de Groco, en el cual se observa que parte de este líquido llega a pasar al tórax del lado contrario. Entonces hay un área triangular también en el hemitórax contralateral, en la cual se siguen percibiendo los mismos datos de derrame pleural que en el lado donde está. Y es debido a que parte de ese líquido, a través del espacio pleural, se corre hacia el hemitórax contrario, es el triángulo de Groco, ¿sí? Y por arriba del derrame se encuentra lo que se conoce como el triángulo de Garland, ¿sí? Ese triángulo de Garland, en él si va a haber una hiperinsuflación del pulmón compensatoria del área donde está el derrame. Si se fijan en esta placa, donde el derrame pleural está del lado derecho, los espacios intercostales se ven un poquito recintalizados debido a que hay una insuflación compensatoria, y en este es donde vamos a encontrar la presencia de egofonía. Se llama triángulo de Garland, y el que se encuentra en el área, en el hemitórax contralateral a donde está el derrame, es el triángulo de Groco y la línea parabólica de Damaso. Ok, ¿alguna duda o comentario? ¿Ninguna duda o comentario? No, doctor. Bueno, entonces continuamos mañana entonces para completar esto, por favor. Sí, gracias. Sí, gracias, doctor.